Bienvenido a Unity Vision en Ciencia y Fe. En Unity Vision en Ciencia y Fe, construimos un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Creemos que ambas no están en conflicto, sino que se complementan como expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable al día a día, basada en el autodescubrimiento y la comprensión de las leyes universales que rigen la vida. Estas leyes operan constantemente, seamos o no conscientes de ellas. Nadie está fuera de su alcance. ¿Sabías que tu salud física y mental, tu prosperidad, tus relaciones y tu realización personal están profundamente ligadas al uso correcto de estas leyes? Si estás cansado de una espiritualidad no participativa, te invitamos a despertar una nueva conciencia. Aquí no solo se cree, se comprende, se experimenta y se transforma. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y sobre todo, creemos que la más alta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Únete a nuestra comunidad si estás listo para explorar tu poder interior, entender cómo opera el universo a través de ti, aplicar principios eternos en lo cotidiano, caminar hacia una vida plena, coherente y consciente. Hola amigas, hola amigos, mi nombre es Virtudes. Quizá algunos de ustedes todavía me reconozcan. Hoy te invito a ver por qué dice el dicho que todos los caminos nos llevan a Roma. ¿Sabías que Roma al revés es amor? Sabemos que Dios es amor y que quien no conoce el amor no conoce a Dios. Lógicamente, el amor siempre nos lleva al reino de los cielos de dos maneras, por inspiración o por desesperación. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para abrir tu mente? Vivir puede parecerte confuso, complicado, frustrante, llevándote a la desesperación, sabiendo que existen dos caminos para llegar a Dios, solamente inspiración o desesperación, sin importar cuán perdido, temeroso, furioso o como sea que estemos. Haz el compromiso de confiar en la vida de Dios que está en ti. Su paz elevará el espíritu, su gratitud será tu realidad y su fe te guiará. Así que comprométete a dejarlo todo. Y si solamente confías en Dios, llegarás por inspiración, confiando solamente en Él. Hace mucho tiempo que yo sin darme cuenta estaba yendo hacia Dios, por lo contrario, por desesperación. Entonces frené y tomé la decisión de ir a Dios por inspiración, atrayendo hacia mí vivir una vida gozosa, saludable, emocionante y divertida. Sí, mis amores, me cansé del sufrimiento y levanté la bandera de la libertad y empecé a usar el poder de la imaginación, dándome cuenta que nadie nació para sufrir. Esa no es nuestra naturaleza divina. Visualicé llegar a Dios por inspiración, en limusina, tomando mimosa, juguito de naranja con champaña, pero ni en broma por desesperación. La fe de Cristo Jesús, en griego, es pistis, y pistis significa confianza, compromiso y perseverancia. Dependiendo de cuánto sea tu fe, confiarás en la vida, atrayendo una legión de ángeles que tu fe ha llamado para que a través de la confianza que tú tienes en la vida, hagan por ti todo lo que tú no puedes comprometerte a hacer. Y aunque quieras, tus ángeles
que son quienes te acompañan y te ayudan, ya nunca darán marcha atrás, ya que son ángeles incondicionales. Respetando a través del compromiso contigo mismo o misma, seremos capaces de superar cualquier reto. Si nos fortalecemos con ideas de sabiduría, hoy recuerdo a Nelson Mandela, quien logró guiar a su pueblo durante 27 años, desde una miserable prisión en Sudáfrica hasta vencer la segregación racial. Él logró triunfar por encima del encarcelamiento, a pesar de la humillación física, mental y emocional. Mandela dijo: yo siempre he sentido que soy libre. Mandela, por inspiración divina, inspiró a miles de personas encontrando el secreto para estar feliz en cualquier situación, igual que el apóstol Pablo, quien también desde su prisión proclamó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Gracias a Dios, ninguno de nosotros está aquí. Podemos pasar ningún tipo de encarcelamientos como los del apóstol Pablo, ni tampoco el de Nelson Mandela. Estos relatos pueden inspirarnos, recordándonos que el Cristo en nosotros es más poderoso que cualquier desafío. Cada persona somos llevados en forma diferente a la inspiración o a la desesperación. Cuando nosotros determinamos utilizar la policía, la potencia, lo que es el cielo para vivir mejor. Cada momento vamos comprendiendo más y más ampliamente que somos parte esencial de ese cielo, solamente que expresándonos de forma que nuestro cuerpo pueda ser, que nunca olvide que somos espíritu. Y por lo tanto, si somos espíritu, somos seres eternos. Y entonces, ¿para qué tanto drama? Si la eternidad por delante la tenemos, como nuestra amiga, por ejemplo, Jan Slater, cuenta cómo le llegó la oportunidad de disfrutar inspiración en vez de desesperación. Jan es sanadora profesional y le habían enseñado que nuestro cuerpo tiene todas las respuestas para los problemas de salud. Solo se requiere que sepamos hacer las preguntas adecuadas. Jan lo hizo. Decidió que su propósito sería que sus pacientes encontraran soluciones por ellos mismos. Esto le hizo y le permitió descubrir el epicentro de cada problema que siempre se encontraba oculto detrás de muchos síntomas. A veces eran poco comunes: desequilibrios emocionales, autosabotajes mentales. El milagro sucedía cuando los pacientes lograban conectarse con la sabiduría innata de sus propios cuerpos. Jan aprendió a hacer preguntas a las que cada cuerpo sabe cómo responder, con un directo sí o no. Ejemplo, con la ayuda de péndulos, algo que yo he practicado personalmente, que es las pruebas musculares llamadas kinesiología. Jan no tenía ningún problema trabajando con respuestas a través del proceso de eliminación, excepto con un paciente llamado Sam. Juntos habían concluido que Sam padecía un desequilibrio energético asociado con sus neurotransmisores. Un neurotransmisor es una sustancia transmisora de impulsos nerviosos en el cerebro, y esta no era el área fuerte de Jan, pero el cuerpo de Sam insistía en que debía ocuparse de 5 de ellos. Lo que hizo Jan fue
Primero, tendría que identificarlos, ¿no creen? Así que fue capaz de reconocer 4: la norepinefrina, serotonina, melatonina y GABA. Pero no conseguía identificar al último. Y cuando menos lo esperaba, Sam, el paciente, le dice: oye, Jan, la histamina es un neurotransmisor, ¿verdad? Primera reacción de Jan fue pensar: ¿y qué sabe de neurotransmisores? Es imposible que sepa más que yo. Con cierta arrogancia contestó: claro que no. La histamina es una sustancia que libera los senos nasales en algunas reacciones alérgicas, pero sin saber por qué. Jan mecánicamente fue a su librero. Sin pensar, tomó un libro que había comprado hacía un año, pero que nunca lo había leído. Abrió al azar por las páginas del medio y se atacó de risa. El nombre del capítulo era Histamina. ¿Fue inspiración o desesperación? En el primer párrafo decía: la histamina también se considera un neurotransmisor. Jan estaba perpleja. ¿Qué sucedió? No podía ser una coincidencia, era demasiado específico. En primer lugar, tuvo que susurrarle o secretearle al paciente la palabra histamina. Después, el ego de Jan la retó, pero una fuerza superior a la coherencia empujó a Jan a tomar ese libro que nunca había leído antes, por lo cual no tenía ni la más mínima idea de su contenido, y luego, abriéndolo en la página exacta donde estaba la respuesta, de inmediato Jan supo que no estaba sola. Se le puso la carne de gallina y se llenó de luz su imaginación. Entonces imaginó lo que significaría contar con el apoyo de la sabiduría invisible de Dios. Puritita inspiración. Ese pensamiento le dio una sensación de tranquilidad y una nueva conciencia. Se dio cuenta de que suceden infinidad de cosas las cuales los ojos no son capaces de percibir, como desesperación. Desde ese momento Jan supo que estaba recibiendo ayuda celestial y nunca volvió a pensar en coincidencias ni en desesperaciones de ninguna clase. Jan sintió que día a día su intuición, al diagnosticar más acertadamente que nunca, le estaba brindando información más allá del entrenamiento académico que había recibido. Al final, Jan consiguió entregarse confiadamente a la guía espiritual. Se dio cuenta por inspiración que al dejar a un lado la educación escolar, logró entregarse totalmente a esa sabiduría interior. Jan empezó a incluso imaginar que un equipo de médicos sobrecalificados estaban tras ella y miraban todo lo que Jan hacía y decía, aconsejándola constantemente. Su consulta, mis amores, creció a nuevos niveles, en la misma proporción que su seguridad al diagnosticar. Nunca dejó de sorprenderse cada vez que el paciente aparecía con información inesperada en la conciencia de Jan. Y le llegaba como a caída del cielo. A veces prescribía medicamentos que antes jamás hubiera considerado, pero que eran la solución perfecta. El escepticismo inicial se volvió una cascada de entusiasmo por la guía divina que estaba recibiendo. Jan dice que ahora está muy acostumbrada a rendirse totalmente a esa voz interior que sabe lo que cada paciente necesita. Algunos pacientes incluso le sugieren que todo está en su cerebro o en su mente subconsciente, lo que le genera tanta información. Pero Jan está absolutamente segura que proviene de una fuente divina. Ella dice,
Me siento solamente como una observadora, dando testimonio de la superinteracción entre los pacientes y los médicos espirituales que son ángeles que trabajan a través de Jan. Y Jan está inmensamente agradecida de dejar que intuitivamente alguien la guíe hacia la sabiduría, hacia la inspiración que ilumina los misterios del estado de salud de cada paciente, ofreciéndole el tratamiento adecuado, eliminando la desesperación del paciente. Jan creyó que esos mismos guías espirituales no tendrían ningún inconveniente en ayudarla en otros aspectos de su trabajo. Por ejemplo, Jan necesitaba una secretaria, un promotor de negocios, un contador experto para que se encargara de la administración de su consultorio. Jan no estaba segura que esos trabajos fueran aceptados por la planilla espiritual. Jan, por inspiración, solicitó al universo asistentes angélicos en cada una de estas necesidades, con el requisito específico de que además de que tuvieran las habilidades, los conocimientos, que los ejecutarían con alegría constantemente. Jan dedicó inspiración y tiempo para hacer entrevistas imaginarias. Ejemplo, mientras que conducía su coche al trabajo, se imaginaba que todo su equipo de trabajo estaba ahí con ella y les hablaba en voz alta a sus médicos espirituales, a profesionales de la salud, a empleados administrativos y a los recién contratados. Con todos revisaba las actividades del día, como por ejemplo cuáles pacientes verían ese día, etc. Diario hablaban de los detalles del trabajo, igual que si tuviera una junta de trabajo con humanos. El resultado fue que luego de contratar a la secretaria espiritual, al director de ventas, al contador, su consultorio prosperó de maneras increíbles. Por si acaso no me han entendido, los trámites no se hacían solos, las facturas no se calculaban solas como magia, nada se imprimía sin auto, enviaba todo allá. Ella se ocupaba de todo eficiente y rápidamente. Con su equipo de trabajo al lado, toda la agenda fluía. Los pacientes se multiplicaron gracias al promotor de negocios. Tenía todos los pacientes que deseaba tener y ver y podía atender sobre todo. Cada día, sin embargo, un viernes por la mañana, Jan no podía creer lo que estaba viendo. Se dio cuenta de que no tenían ni la mitad de pacientes que normalmente atendía por semana. Cada viernes, de inmediato convocó a una junta de emergencia con todo el personal espiritual y apremió seriamente al promotor de negocios para que se dedicara a conseguir más pacientes. Esa misma tarde, Jan recibió 23 llamadas para agendar consultas. Fue inspiración más apoyo. Te invito a cerrar esta charla con este tema tan controversial para quienes nos sentimos o no seres espirituales. Recordemos, Jesús es nuestro guía, nuestro maestro de maestros y nunca fue pobre. La pobreza es un estado de conciencia igual que la riqueza. Y cuando se apodera de cada uno de nosotros la desesperación, mejor invoca a tus ángeles, como Jan. Démosles oportunidad a nuestro equipo de ángeles para que nos sorprendan a ti, a mí y a todos con abundancia ilimitada, fluyendo con intención de tener suficientes medios para hacer con casa nuestro ministerio de oración, un lugar donde ofrecer seminarios que nos den conocimientos a todos para poder vivir en paz. Te invito
a que pongas en práctica esta magnífica información y consciente decidas cómo quieres vivir el resto de tu vida, por inspiración o por desesperación. Mis amores, los invito a reconocer la voluntad de Dios. Significa que nada que los demás hagan, digan o piensen nos impedirá amarlos en esencia, tal y como son, sin excepción. Y así sabremos que todo está bien por hoy. Amores, Dios los bendice y yo también. Amén. La oración de protección de James Gillette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Univisión en ciencia y fe, donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran en una sola verdad. Creemos que ambas no se oponen, sino que se abrazan en la unidad, expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable a la vida cada día, basada en el autodescubrimiento y las leyes que rigen la existencia. Estas leyes siempre operan, nadie escapa a su alcance. Tu salud, tus relaciones, tu prosperidad reflejan cómo las comprendes. Univisión, ciencia y fe, en una misma dirección. Comprende, experimenta, transforma, despierta una nueva conciencia. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y en la más alta de todas, la ciencia espiritual.